Escupe sobre la escalinata de piedra y sacude la cabeza. Le sobraba el dinero, cuenta como si los hubiera visto. No sabía dónde poner el dinero y por eso hacía una iglesia al lado de la otra. En otros tiempos esta comarca era la más importante del Brasil. Ahora, ahora, ahora no. Me dice el viejo, ahora esto no tiene vida ninguna. Aquí no hay jóvenes, los jóvenes se van. Camina descalzo a mi lado, a pasos lentos, bajo el tibio sol de la tarde. Ve ahí, en el frente de la iglesia está el sol. Están el sol y la luna. Eso significa que los esclavos trabajan día y noche. Ese templo fue hecho por los negros, aquel por los blancos y aquella es la casa de Monseñor Alipio, que murió a los 99 años juntos. A lo largo del siglo XVII, la producción brasileña del codiciado mineral superó el volumen total del oro. España había extraído de sus colonias durante los 2 siglos anteriores. Aventuras, llovían los aventuros y los cazadores de fortuna. Brasil tenía 300.000 habitantes en 1700. Un siglo después, el acabo de los años del oro, la población se había multiplicado 11 veces. No menos de 300.000 portugueses emigraron a Brasil durante el siglo XVIII. Un contingente mayor de población que el que España aportó a todas sus colonias de América se estima en unos 10 millones el total de negros esclavos introducidos desde África. A partir de la conquista de Brasil y hasta la abolición de la esclavitud, si bien no se dispone de cifras exactas, para el siglo XVIII debe tenerse en cuenta que el ciclo del oro absorbió mano de obra esclava en proporciones enormes. Salvador de Bahía fue la capital brasileña del próspero ciclo de azúcar en el noreste, pero la edad del oro de Minas Gerais trasladadas al sur, el eje económico y político del país, convirtió a Río de Janeiro, puerto de la región, en la nueva capital de Brasil a partir de 1763. En el centro dinámico de la flamante economía minera brotaron las ciudades, campamentos nacidos del Bon y bruscamente acrecidos en el vértigo de la izquierda fácil, en el vértigo de la riqueza fácil. Santuarios para criminales, vagabundos y malhechores, según las corteses palabras de una autoridad colonial de la época. La Villa Rica de Ouro Preto había conquistado categoría de ciudad en 1711. Nacida de la avalancha de los mineros, era la quinta decente de la civilización del oro. Simayo Ferreira Machado la describiría 23 años después y decía que el poder de los comerciantes de Ouro Preto extendía incomparablemente al de los más florecientes mercaderes de Lisboa. Hacia acá, como hacia un puerto se dirigía y son recogidas en la Casa Real de la Moneda
las grandiosas sumas de oro de todas las mismas. Aquí viven los hombres mejor educados, tanto los laicos como los eclesiásticos. Este es el asiento de toda la nobleza y la fuerza de los militares. Esta es en virtud en su posición natural. La cabeza de América integra y por el poder de sus riquezas es la perla preciosa del Brasil. Otro escritor de la época, Francisco Tavares de Brito, definía en 1732 a Ouro Preto como la Potosí de oro. Con frecuencia llevaban a Lisboa quejas y protestas por la vida pecaminosa en Ouro Preto. São João, el rey Ribeirão Carmo y todo el turbulento distrito minero. Las fortunas se hacían y se decían en un abrir y cerrar de ojos. El padre Antonil denunciaba que sobraban mineros dispuestos a pagar una fortuna por un negro que tocara bien la trompeta y el doble por una prostituta mulata, para entregarse con ella a continuos y escandalosos pecados. Pero los hombres sotana no se portaban mejor. De la correspondencia oficial de la época pueden extraerse numerosos testimonios contra los clérigos maus que infestaban la región. Se les acusaba de hacer uso de su inmunidad para sacar oro de contrabando dentro de la pequeña efigies de los santos de madera. En 1705 se afirmaba que no había en Minas Gerais ni un solo cura dispuesto a interesarse en la fe cristiana del pueblo. Y seis años después la corona llegó a prohibir el establecimiento de cualquier orden religiosa en el distrito minero. Proliferaba de todos modos las hermosas iglesias construidas y decoradas en el origen estilo barroco características de la región. Minas Gerais atraía a los mejores artesanos de la época. Exteriormente, los templos aparecían sobrios, despojados, pero el interior símbolo del alma divina resplandecía en el oro puro de los altares. Los relatos, los pilares y los paneles en bajo relieve no se escatimaban los metales preciosos para que las iglesias pudieran alcanzar también las riquezas del cielo, como aconsejaba el fraile Miguel de São Francisco en 1710. Los servicios religiosos tenían al mismo preciosos, pero todo era fantásticamente caro en las minas. Como había ocurrido en Potosí, Ouro Preto se le lanzaba al derrocho de su riqueza súbita. Las procesiones y los espectáculos daban lugar a la exhibición de vestidos y adornos de lujo fulgurante. En 1733 una festividad
religiosa duró más de una semana. No solo se hacían procesiones a pie, a caballo y en triunfales carros de nacer, sedas y oro, con trajes de fantasía y alegorías, sino también torneos ecuestres, corridas de toros y danzas en la calle al son de flautas, gaitas y guitarras. Los mineros despreciaban el cultivo de la tierra y la religión padeció epidemias de hambre en plena prosperidad. Hacia en 1700 y 1713 los millonarios tuvieron que comer gatos, perros, ratas, hormigas, gavilanes. Los esclavos agotaban sus fuerzas y sus días en los lavaderos de oro. Allí trabajaban, escribía Luis Gómez Ferreira. Allí comen y a menudo ahí tienen que dormir, y como cuando trabajan se bañan en sudor con sus pies siempre sobre la tierra, sobre piedras o en el agua. Cuando descansan o comen, sus poros se cierran y se congelan de tal forma que se hacen vulnerables a muchos muchas peligrosas enfermedades como las muy severas pleuresias, apoplegias, convulsiones, parálisis, neumonías y muchas otras. La enfermedad era una bendición del cielo que aproximaba la muerte. Los capitanes domato de Minas Gerais cobraban recompensa en oro a cambio de las cabezas cortadas de los esclavos que se fugaban. Los esclavos se llamaban pieza de India cuando eran medidos, pesados y embarcados en Luan. Los que sobrevivían a la travesía del océano se convertirían ya en Brasil en las manos y los pies del amo blanco. Angola exportaba esclavos batúes y colmillos de elefante a cambio de ropa, bebidas y armas de fuego, pero los mineros de Ouro Preto preferían a los negros que venían de la pequeña playa de Guidán en las costas de Guinea, porque eran más vigorosos, duraban un poco más y tenían poderes mágicos para descubrir el oro. Cada minero necesitaba además por lo menos una amante negra de Guidán para que la suerte lo acompañara en las exploraciones. La explosión del oro no solo incrementó la importación de esclavos, sino que además absorbió buena parte de la mano de obra negra ocupada en las plantaciones de azúcar y tabaco de otras regiones de Brasil que quedaron sin brazos. Un decreto real de 1711 prohibió la venta de los esclavos ocupados en tareas agrícolas con destinos agrícolas con destino al servicio en las minas, con la excepción de los que mostraran perversidad carácter. Resultaba insaciable el hambre de esclavos de Ouro Preto. Los negros morían rápidamente, solo en casos excepcionales llegaban a soportar 7 años continuos de trabajo. Eso sí, antes de que cruzaran el Atlántico, los portugueses los bautizaban a todos y en Brasil tenían la obligación de asistir a misa, aunque les estaba prohibido entrar en la capilla mayor o sentarse en los bancos. A mediados del siglo XVIII, ya muchos de los mineros se habían trasladado a la Serra de Frío
en busca de diamantes, las piedras cristales, las piedras cristales que los cazadores de oro habían arrojado a un costado mientras exploraban los lechos de los ríos habían resultado ser diamantes. Minas Gerais ofrecía oro y diamantes en matrimonio, en proporciones parejas. El floreciente campamento de Tijuco se convirtió en el centro del distrito diamantino y en él, al igual que en Ouro Preto, los ricos vestían a la última moda europea y se traían desde el otro lado del mar las ropas, las armas y los muebles más lujosos. Horas del delirio y el derroche, una esclava mulata Francisca de Silva conquistó su libertad al convertirse en el amante del millonario Joao Fernández de Olivera, virtual soberano de Tijuco, y ella, que era fea y ya tenía 2 hijos, se convirtió en la jica que manda como nunca había visto el mar y quería tenerlo cerca. Su caballero le construyó un gran lago artificial en el que puso un barco con tripulación y todo sobre las faldas de la sierra de Sao Francisco. Levantó para ella un castillo con un jardín de plantas exóticas y cascadas artificiales en su entorno. En su honor daba opíparos banquetes regados por los mejores vinos, bailes nocturnos de nunca acabar y funciones de teatro y conciertos. Todavía en 1818, Tijuco festejó a lo grande el casamiento del príncipe de la corte portugués. 10 años antes, John Mawe, un inglés que visitó Ouro Preto, se asombró de su pobreza. Encontró casas vacías y sin valor con letreros que las ponían infructuosamente en venta, y comió comida inmunda y escasa. Tiempo atrás había estallado la rebelión que coincidió con la crisis en la comarca del Oro. José Joaquín da Silva Xavier Tiradentes había sido ahorcado y despedazado, y otros luchadores por la independencia habían partido desde Ouro Preto hacia la cárcel o el exilio. Contribución del oro de Brasil al progreso de Inglaterra. El oro había empezado a fluir en el preciso momento en que Portugal firmaba el Tratado de Methuen en 1703. Con Inglaterra, esta fue la coronación de una larga serie de privilegios conseguidos por los comerciantes británicos en Portugal a cambio de algunas ventajas para sus vinos en el mercado inglés. Portugal abría su propio mercado y el de sus colonias a la manufactura británica, dado el desnivel de desarrollo industrial. Ya por entonces existe la medida implicada una condenación a la rutina para las manufacturas locales. No era con vino como se pagarían los tejidos ingleses, sino con el oro de Brasil, y por el camino quedaría paralíticos los telares de Portugal. Portugal no se limitó a matar en el huevo a su propia industria, sino que de paso aniquiló también los gérmenes de cualquier tipo de desarrollo manufacturero en el Brasil. El reino prohibido
en el funcionamiento de refinerías de azúcar en 1715. En 1729 declaró crimen la apertura de nuevas vías de comunicación en la región minera. En 1785 ordenó incendiar los telares y las hilanderías brasileñas. Inglaterra y Holanda, campeonas del contrabando del oro, los esclavos que amasaron grandes fortunas en el tráfico ilegal de carne negra, atrapaban por medios ilícitos. Según se estima, más de la mitad del metal que correspondía al impuesto del quinto real que debía recibir de Brasil de la corona portuguesa. Pero Inglaterra no recurría solamente al comercio prohibido canalizar el oro brasileño en dirección a Londres. Las vías legales también le pertenecían. El auge del oro, que implicó el flujo de grandes contingentes de población portuguesa hacia Minas Gerais, estimuló agudamente la demanda colonial de productos industriales y proporcionó a la vez medios para pagarlos de la misma manera que la plata de Potosí rebotaba en el suelo de España. El oro de Minas Gerais solo pasaba en tránsito por Portugal. La metrópoli se convirtió en simple intermediario en 1755. El Marqués de Pombal, primer ministro portugués, intentó la resurrección de una política proteccionista, pero ya era tarde. Denunció que los ingleses habían conquistado Portugal sin los inconvenientes de una conquista, que abastecían las terceras partes de sus necesidades y que los agentes británicos eran dueños de la totalidad del comercio portugués. Portugal no producía prácticamente nada, y tan ficticia resultaba la riqueza del oro que hasta los esclavos negros que trabajaban las minas de la colonia eran vestidos por los ingleses. Celso Furtado ha hecho notar que Inglaterra, que seguía una política clarividente en materia de desarrollo industrial, utilizó el oro de Brasil para pagar importaciones esenciales de otros países y pudo concentrar sus inversiones en el sector manufacturero. Rápidas y eficaces innovaciones tecnológicas pudieron ser aplicadas gracias a esta gentilicia histórica de Portugal. El centro financiero de Europa se trasladó de Ámsterdam a Londres. Según las fuentes británicas, las entradas de oro brasileño a Londres alcanzaban a 50.000 libras por semana en algunos periodos. Sin esta tremenda acumulación de reservas metálicas, Inglaterra no hubiera podido enfrentar posteriormente a Napoleón.